Hola, muchas gracias por responder. Excelente. Eh, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Vamos a tener que hacer la sesión en modalidad online, pero ya estamos todos más o menos acostumbrados a estas cositas. No creo que sea mucha la diferencia con respecto a las clases tradicionales. Consejo en general para quienes, ¿cierto? eh, estén ahora escuchando la clase. No asuman que esto es un video que están viendo en YouTube. Ese es el primer consejo. ¿En qué sentido? En que ahora, cierto, estamos con modalidad online, pero hay que tratar de simular y recrear lo más posible el hecho de que estemos en una sala de clase. Es decir, cierto, ustedes ahora están obviamente en sus casas, con algún dispositivo, un computador, tablet, un celular, cualquier sea, pero además tienen que estar, ¿cierto?, con su cuadernito, tomar apuntes, simular la clase como si fuese lo más cotidianamente normal y rutinario. Si hacemos eso, no vamos a tener problemas con el hecho de que sea online, ¿ya? Entonces ese es como el primer consejo. Y el segundo consejo, bueno, más que consejo, en realidad una ventaja, ¿cierto? Que vamos a poder disponer de la sesión grabada, se la podemos después revisar. Y por tanto, eso igual juega a nuestro favor de poder comprender de repente algunos temas que, ¿cierto? Poder revisarlo por una segunda oportunidad o cosas así. Eso, como consejo antes de iniciar la clase como tal. Le acabo de compartir por el chat del, del Zoom, lo compartí. Es un link para que ustedes ingresen y registren individualmente cada uno su asistencia, ¿ya? Entonces, ingresan, los va a enviar a una planilla de Excel, pero en su versión online, ¿cierto? La del Google, una hoja de cálculo de Google, no me acuerdo cómo se llaman estas hojas. Ah, hoja de cálculo online, ¿cierto? Las que son del Google Drive. Entonces ahí cada uno puede eventualmente buscar su nombre, ¿cierto? Y coloquen una P o una X o cualquier, ¿cierto? Algo que le indique de que finalmente están presentes en la sesión de hoy día para poder después pasar la asistencia a la plataforma y finalmente mantener el orden habitual que todo este proceso conlleva. Entonces estoy viendo que están inscribiéndose. Excelente, muchas gracias. Y mientras hacen eso, yo voy a proceder a compartir pantalla para introducirnos a lo que es la clase como tal. Entonces, bueno, se está viendo en la pantalla. Estoy corroborando de que la grabación está en marcha, por si acaso. Espero que esto grabe bien, ¿no? Pero se está grabando. Ok, ¿cierto? Bueno, los números reales, ya estamos casi finalizando la unidad. Hemos visto todo lo que son los axiomas de cuerpo, que básicamente son los que nos permiten hacer todo tipo de operaciones, ¿cierto? Tenemos los axiomas, los teoremas, las propiedades que desarrollamos, las propiedades que usualmente conocemos, ¿cierto? Conmutatividad, asociatividad, distributividad, neutro e inverso, de la suma y la multiplicación respectivamente, y algunas propiedades, ¿cierto? Que básicamente nos permiten hacer las operaciones que nosotros conocemos. Orden de jerarquía en las operaciones, ¿cierto? Propiedades de las potencias, de las raíces, de las ecuaciones.
etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nosotros ya lo hemos revisado en su respectivo momento, ¿cierto? Todas las propiedades que ya lo hemos practicado y trabajado bastante. Producto notable, factorizaciones, racionalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, después de estos axiomas de cuerpo, pasamos a estudiar otro tipo de axiomas que se conocen como los axiomas del orden. Axioma de orden o el orden en matemática, ¿cierto? También lo hemos conversado en clase. En esencia, el orden hace referencia a inecuaciones. Entonces, los axiomas del orden son estos y básicamente me dice que va a ser entre dos números positivos, si los sumo, su resultado va a ser positivo, si lo multiplico va a ser positivo. Y acá una ley de la tricotomía que me dice que es o positivo o negativo o cero. Entonces, con esta ley de la tricotomía, ¿cierto? Gracias a este número cero, es que yo puedo, por ejemplo, tener aquí mi eje, oh, está súper grande eso, ¿cierto? Yo podría en particular tener mi eje real, ¿cierto? Aquí yo ubico el cero y de aquí para acá están los números negativos, de aquí para acá están los números positivos, ¿cierto? Y eso me permite dividir el eje real en, en un principio en tres cosas, positivo, negativo y el cero, ¿cierto? Y esto básicamente, esta idea de poder dividir, gracias que tenemos un orden, poder dividir el eje real, podemos después, ¿cierto? Como lo vimos y vamos a recordarlo rápidamente, por lo menos en mención, dividir el eje real en intervalos que me permite resolver una serie de inecuaciones de distintos tipos, en particular las de segundo grado, ¿cierto? Utilizando una tabla de signos, o la de valores absolutos también utilizando tabla de signos, aunque nosotros no la llamamos como un método de las regiones, pero es una tabla de signos al final del día. Entonces, vimos, como decía, axiomas de orden, que es en esencia trabajar con desigualdad, ¿cierto? Teníamos algunas propiedades, en su momento ya lo estudiamos, cómo van cumpliéndose estas propiedades, ¿cierto? Distintos tipos de ellas, y comenzamos a resolver inecuaciones. Para ello planteamos cuáles son los distintos tipos de intervalos y resolvimos ecuaciones de primer grado, de segundo grado y también con fracción, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que hemos visto y después vimos, ¿cierto?, con las raíces y también vimos con valor absoluto, que en el fondo son más temas de signo. Todo esto es un repaso general de lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Solo a modo de introducción de la clase. ¿Por qué me hice todo este recorrido desde el inicio? Porque ahora vamos a ver el tercer y último tipo de axiomas que vamos a ver nosotros en el cuerpo de los números reales, que son los axiomas de completitud, ¿cierto? Entonces tenemos tres tipos de cuerpo, de orden y de completitud. ¿Cuáles son estos axiomas de completitud? Ups, quiero acá que se vea completito. Tenemos entonces los axiomas de completitud. ¿Cuáles son estos axiomas? Entonces tengo un conjunto A, ¿cierto? Y vamos a tener un par de definiciones. Vamos a decir que este conjunto A va a ser acotado superiormente, es decir, por arriba, siempre y cuando exista un número, lo llamamos en este caso M, de tal forma que para cualquier elemento de este conjunto, este elemento va a ser menor o igual que esta M que yo encuentre, ¿cierto? Tiene que ser para todos los elementos del conjunto. Entonces, cuando yo veo una desigualdad de este tipo, estoy pensando que finalmente esta M es una cota superior.
¿Ok? Y va a pasar exactamente lo mismo si yo cambio la desigualdad hacia el otro lado, pero en este caso vamos a estar hablando de que el conjunto es acotado inferiormente. Y la cota, en este caso la m pequeñita, ¿cierto? La m minúscula, se va a llamar cota inferior. Si se cumple que el conjunto es superior e inferiormente acotado, diríamos que el conjunto completo va a ser acotado. Es decir, para que sea acotado tiene que serlo superior y al mismo tiempo inferior. Ambas deben cumplir. ¿Ok? Entonces tenemos más definiciones. Bueno, estas las tienen cierto, bueno, como les decía, simulando un poco lo de clase. Esto ustedes lo tienen en su poder en el EVA. Lo pueden descargar, ¿cierto? Asumo que, ¿cierto? No lo tienen descargado ahora mismo en su cuaderno, ¿cierto? Para avanzar rápidamente a los ejercicios, llegar a los ejercicios y no perder tiempo en escribir algo que ustedes ya tienen. Pero igual hay que explicarlo, eso sí que sé. Tenemos otro tipo de definiciones. En este caso, vamos a considerar un conjunto que lo llamamos conjunto A y se define el supremo de este conjunto A como la menor de las cotas superiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros fijemos una cota superior de un conjunto, esa cota pueden haber otras más. Cualquier número mayor al número que nosotros hayamos encontrado también va a seguir siendo una cota. Entonces, el menor de todas esas cotas va a ser el supremo. En el sentido contrario sucede igual. El ínfimo del conjunto A, ¿quién va a ser? La mayor de las cotas inferiores. ¿Cierto? Notar que el supremo se denota como sub, mientras que el ínfimo se nota como inf. Hay otros elementos que se parecen al supremo y el ínfimo, pero son ligeramente distintos. Hay que tener cuidado al momento de diferenciarlo. Con los ejercicios se va a quedar mucho más claro cuál es cuál y cómo se notan la diferencia. Y en este caso vamos a hablar del máximo. El máximo de un conjunto va a ser el menor de las cotas superiores siempre y cuando este elemento pertenezca al conjunto. Y el mínimo de A es la misma historia, pero en sentido contrario. Es decir, va a ser el mayor de las cotas inferiores siempre y cuando este elemento pertenezca al conjunto. Entonces, noten acá, antes de, voy a borrar este, voy a borrar este. Si yo lo escribo acá y lo voy a resaltar con otro color, eso que estoy ahora destacando de color rosa, ya lo hemos dicho arriba. En particular, veámoslo aquí y veámoslo aquí. Lo que está con rosa en ambos lados es lo mismo. Entonces, el máximo está muy relacionado con el supremo, muy relacionado. Y el máximo es el mismo valor del supremo siempre y cuando, y ahí es donde está la diferencia, lo que está acá con color celeste, siempre y cuando el supremo pertenezca al conjunto. Si el supremo no pertenece al conjunto, puede pasar, el supremo puede existir, pero el máximo puede
no existir. Entonces, y lo mismo va a pasar con el ínfimo. El ínfimo es el mayor de las cotas superiores. Esto que tengas aquí me está diciendo que es el ínfimo. Entonces, si el ínfimo pertenece a mi conjunto, es un mínimo. Si no pertenece al conjunto, no es un mínimo, pero sería un ínfimo. Puede ser que existan, como pueden ser que no. Entonces, es importante tener estas definiciones claras al momento de resolver los ejercicios porque son muy similares entre sí. Obviamente son distintas, por eso son definiciones distintas, pero al ser muy similares hay que tener con claridad cuál es la diferencia entre uno. ¿Ya? Solo vamos a ver ahora a continuación con un par de ejercicios para darnos cuenta finalmente de cómo se entienden estas cosas y cuáles son las diferencias entre una y otra. Bueno, acá hay una pequeña... eh, dame un segundo, perdón que estoy... Bien, aquí tenemos una pequeña tabla de resumen de la posibilidad de los mínimos, de los máximos, ínfimos, supremos y de las cotas, tanto superior e inferior como del conjunto completo, solamente para el caso de intervalos, ¿ya? Es para un caso bien particular. Recordemos que los conjuntos no necesariamente son intervalos, pueden ser intervalos, uniones de intervalos, ¿cierto? Uniones de intervalos con puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden haber muchos casos muy distintos. Pero para este caso, que es el caso de intervalos, tenemos esta pequeña tabla de resumen que nos puede indicar, por ejemplo, alguna diferencia. Si tengo acá el caso del intervalo cerrado entre A y B, nos damos cuenta con observar que el mínimo es justamente el valor más pequeño de mi intervalo, mientras que el máximo va a ser el valor más grande de mi intervalo. Entonces, ¿cuál es el menor de las cotas superiores? ¿O cuál es una cota superior? Si yo tengo el B, coloquémosle acá algún número. Por ejemplo, si usted en vez de A y en vez de B, coloca el número uno y acá vamos a borrar, coloca aquí el número uno y coloca aquí el número 2, ¿cierto? Entonces, el mínimo sería el número uno y el máximo sería el número 2. El ínfimo sería también el número uno y el supremo también sería el número 2. ¿Es acotado superiormente? Sí. Inferiormente también. Y como es acotado superior e inferiormente, el conjunto va a ser acotado. ¿Cómo yo sé todo esto? Por ejemplo, si yo tengo aquí el conjunto uno 2, voy a hacerlo por aquí al ladito. Podemos hacerlo incluso gráficamente. Tengo aquí voy a colocar nuestro eje real. Acá tengo el número uno pintado, el número 2 pintado. Este es mi conjunto A, que es el intervalo. Entonces, ¿hay algún número más grande que cualquier elemento de este conjunto? Entonces, uno dice sí. Por ejemplo, el número 3 es más grande que cualquier elemento de mi conjunto, porque los elementos de mi conjunto son los X que están entre el uno, considerándolo, porque acá se pinta, ¿cierto? Y menor o igual que el 2 porque acá también se pinta. Los intervalos son cerrados, por eso se pinta. Entonces, ¿hay algún número más grande que cualquier elemento que esté aquí, más grande que cualquier número entre el uno y el 2? Entonces tú dices, sí, el 3 es más grande, el 4 es más grande, el 100 también es más grande. Entonces este conjunto es acotado superiormente. ¿Cuál es el menor de todas estas cotas superiores?
El 2. El 2 es más grande que cualquier elemento de este conjunto, porque de hecho el mismo número 2 también es parte de mi conjunto. Entonces el 2 es una cota superior también. Entonces el conjunto de las cotas superiores va a ser el conjunto incluyendo el 2 hasta el más infinito. Ahora, dentro de todas estas cotas superiores que yo acabo de encontrar, ¿cierto? Todas las que yo anoté aquí con color rojo. ¿Cuál es la más pequeña de todas ellas? En otras palabras, ¿cuál es el supremo? Y la respuesta en este caso es el 2. El 2 es el más pequeño de todas estas cotas superiores, ¿cierto? Acá la vemos. El número más pequeño, porque después del 2 viene el 2,1, el 2,2, el 3, el 5, etcétera, etcétera. Entonces el más pequeño es el 2. Ahora la pregunta, ¿este conjunto tiene un máximo? Sí, porque el número 2, que es el supremo, pertenece, acá lo veo, acá lo veo, el número 2 pertenece a mi conjunto. El 2 se considera a la hora del intervalo. Entonces, como el supremo pertenece a mi conjunto, entonces va a ser un máximo. Diferente sería, y acá voy a saltarme un poquito, si esto fuera abierto. Si esto fuera abierto, este conjunto acá sería con una notación de desigualdad estricta. En ese sentido, el conjunto de las cotas superiores es el mismo, el supremo es el mismo, pero en este caso, como el 2 es abierto, el 2 no se considera y por tanto el supremo, en este caso, no va a ser parte de mi conjunto. Entonces, en este caso, máximo no hay. Entonces, si yo vuelvo acá a mi tabla de resumen, estoy describiendo esta situación. Miren, estamos viendo la parte superior, ¿no? ¿Cierto? Entonces, supremo es el número B. ¿He acotado superiormente? Sí. ¿Pero existe el máximo? No existe. ¿Por qué? Porque el número B, que es el supremo, en este caso, ¿cierto? No pertenece a mi intervalo. Por lo tanto, el supremo no alcanza a ser un máximo. Esas son las diferencias entre máximo y supremo. Y para el ínfimo y el mínimo funciona exactamente igual. Entonces me voy a devolver acá al ejemplo que estábamos haciendo. En el caso, ahora vamos a ver el caso para acá, para la izquierda, ¿cierto? El caso de los ínfimos y de los mínimos. ¿Hay algún valor más pequeñito que cualquier elemento que está en este conjunto? Entre el 1 y el 2, ¿qué valor es más pequeñito? El cero, el -1, el -2, el -100, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos valores que están aquí son más pequeñitos que el 1. De hecho, también acá está el 0,9, ¿cierto? El 0,8 también es más pequeño. E incluso el 1 es más pequeño o igual que todos los elementos de este conjunto. Entonces, ahora el conjunto de las cotas inferiores va a ser desde el menos infinito hasta el 1. ¿Cuál es el mayor de las cotas inferiores? En otras palabras, ¿cuál es el ínfimo? El ínfimo va a ser el 1.
Porque dentro de todo este conjunto que acabamos de encontrar, ¿cuál es el número más grande? El uno, porque ahí tenemos ciertos valores como 0,9, 0, -2. Entonces el más grande de todos esos es el uno. El ínfimo pertenece al conjunto. El uno es parte de mi conjunto. En otras palabras, ¿existe el mínimo? En este caso, sí. El mínimo es uno, porque me está considerando la posibilidad acá en el conjunto de que, ¿cierto? El intervalo está cerrado y por tanto el mínimo se alcanza y estaríamos ok. Si nosotros, voy a cambiar acá el ejemplo nuevamente, tuviéramos el caso ahí abierto, el conjunto de las cotas inferiores es el mismo, el ínfimo es el mismo, pero como el conjunto aquí es abierto, me está indicando que el mínimo, que en este caso es uno, no pertenece a mi conjunto. Entonces, el ínfimo al no pertenecer al conjunto, mínimo no hay. Y eso yo lo puedo comprobar acá, ¿cierto? Con mi tabla de resumen. Entonces voy a volver una vez más a mi tabla de resumen y busquemos el caso que acabamos de escribir. Si se dan cuenta, estamos en esta situación, ¿cierto? Entonces, en esta situación encontramos que ínfimo es el valor A, acotado inferiormente sí, pero en este caso mínimo no hay. Distinto al caso de arriba del original, porque aquí, en este caso original, ¿cierto? Tendríamos que el mínimo sí se alcanza, el ínfimo también, y es acotado inferiormente, porque en este caso el intervalo ahí está cerrado. Entonces, así uno puede ir entendiendo y comprendiendo esta tabla de resumen, pero ojo, importante una vez más señalar que esta tabla solamente funciona cuando el conjunto son intervalos de esta forma. Si yo tengo una unión de intervalos, por ejemplo, algo del estilo 1,2 unido, no sé, al 5,7, por inventar algo, esta tabla ya no funciona porque esta estructura es distinta a la que tenemos acá. Entonces ahí hay que analizarlo con la forma de análisis es más o menos similar, pero no pueden guiarse por la tabla de resumen porque en el fondo no es exactamente la misma estructura. Entonces, ejemplos como estos son los que vamos a ver en los siguientes ejercicios que vamos a hacer ahora a continuación. ¿Ok? Dudas. ¿No hay dudas? Excelente, no hay problema. Seguimos avanzando. Para las personas que llegaron atrasadas, compartiendo el link de la asistencia por el chat, ¿cierto? Para que registren su asistencia, por favor. Bueno, hay algunos resultados. Dice todo conjunto no vacío, acotado superiormente posee un supremo. Acá, para los propósitos nuestros, parece algo inofensivo, es un teorema sumamente importante. Básicamente esto es lo que nos permite construir los números reales, pero para nosotros es un teorema, ¿cierto?, que eh, es bueno de saber, ¿ya? También tiene su equivalente con el ínfimo. Pero, como le decía, a nosotros básicamente lo que nos interesa es entrar a resolver ejercicios, ¿cierto? Para ir más o menos entendiendo cómo funcionan estas cosas. Entonces vamos a hacer el, el número A, ¿ya?
Entonces, dame un segundo, quiero copiarlo en una hoja nueva para rayar bien e ir eh, desarrollándolo con calma. Entonces, como vuelvo a preguntar antes de partir, ¿alguna duda? Ya, ¿cierto? Mientras ustedes anotan ahí el ejercicio, vamos a hacer la letra A, comentarle en forma genérica antes de empezar a resolver. Este tipo de ejercicio, ¿cierto? Como pueden ver, la letra A, B, C, la forma de cómo se hacen en esencia es siempre la misma. No hay diferencia entre la letra A, la letra B y la letra C, porque nosotros, y acá esto es lo que quiero yo resaltar, lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo nuevo que nosotros estamos haciendo, es lograr determinar supremos, ínfimos, máximos, mínimos. La forma que tenga mi conjunto no es el tema nuevo, ¿cierto? Si esto es una inecuación de segundo grado, yo ya sé cómo resolver inecuaciones de segundo grado. Si esto es una inecuación con raíces y valores absolutos, yo ya sé cómo resolver cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, lo nuevo no es tanto en cuál sea la forma que tenga el ejercicio, sino que en realidad es lograr identificar supremos, ínfimos, máximos y mínimos. Eso es lo que te vamos a ver ahora, ¿ya? En este caso, en este ejercicio, queremos resolver supremo, ínfimo, máximo, mínimo de un conjunto que yo no puedo visualizar claramente cuál es este conjunto. Está dado por una regla algebraica y por tanto, base a esta regla algebraica, yo primero necesito resolver. En este caso, lo que vemos acá adentro es una inecuación, ¿cierto? Para poder tener certeza de cuál es la forma que tiene este conjunto. Entonces, como es una inecuación, eh, o son dos inecuaciones en una, yo me puedo dar cuenta de que esto lo puedo escribir como menos uno menor x cuadrado menos 4x más 3 y al mismo tiempo, ¿cierto? Es decir, estoy separando mi conjunto en dos. Entonces nos damos cuenta rápida y fácilmente que podría yo acá, eh, tengo una inecuación de segundo grado que podría resolver encontrando con tabla de signo. Acá tengo una inecuación también de segundo grado. Antes de hacer la tabla de signo, este uno tendría que pasarlo al otro lado sumando, ¿cierto? Para dejar en un lado cero y ahí empezar a desarrollar. Esa es una opción para poder resolver este ejercicio. Lo que yo voy a hacer, porque resulta más rápido, pero podría irme por este camino, ¿cierto? Después voy a encontrar una solución que voy a tener que intersectar, porque recordemos que acá hay un i con esta otra solución. Lo que resulta más rápido, pero si cuesta o no lo ven tan grato para hacer,
es resolver las dos inecuaciones al mismo tiempo, ¿cierto? Pueden irse por el otro camino, no hay problema, pero yo la voy a resolver al mismo tiempo. ¿Y cómo se hacía al mismo tiempo? Es cuando uno deja en el centro la X y pasa lo otro, los números hacia el otro lado. Eso lo hace uno con las ecuaciones lineales. Pero en el caso de las inecuaciones de segundo grado, también uno puede hacer algo similar, pero para poder hacer eso, no puedo despejar a X porque tengo a X cuadrado y tengo a X. Entonces, la forma de resolver inecuaciones simultáneas de segundo grado es completando cuadrados al medio. Entonces, tengo menos uno menor x cuadrado menos 4x más 3 menor o igual que cero. Aquí en el centro quiero completar cuadrado. ¿Cómo completo cuadrado? Tengo que buscar b partido por 2 al cuadrado. B en este caso es 4, ¿cierto? El término que acompaña a la x. Entonces me va a quedar 4 sobre 2 al cuadrado, es lo mismo que 2 al cuadrado, es decir, 4. Por tanto, yo podría sumar y restar 4 aquí al medio, pero en realidad en vez de sumar 4, lo que yo voy a hacer, voy a sumar 1 y restar 1, porque aquí 3 más 1 me dio 4, entonces acá me va a quedar solamente un menos 1. Entonces, gracias a esta completación de cuadrado que acabo de hacer, me doy cuenta fácilmente que en ese paréntesis yo tengo, ¿qué cosa? X menos b al cuadrado, ¿cierto? Y este término que está en rojo sigue estando ahí. Entonces, este menos uno está restando, pasa a ambos lados sumando. Entonces, menos uno más uno, cero, uno. Entonces, estamos buscando básicamente que esta expresión sea positiva y eso estamos súper bien. Y eso siempre va a pasar, ¿cierto? Porque todo término al cuadrado va a ser siempre mayor o igual que cero. Excelente. Pero al mismo tiempo también tiene que ser menor o igual que uno. Entonces vamos a tomar raíz cuadrada, ¿cierto? En ambos lados. La raíz de cero es cero, la raíz de uno es uno, ¿cierto? Nunca olvidarse de que cuando uno eleva acá o aplica la raíz, ese término con ese término se van, pero me queda un valor absoluto, ¿cierto? Entonces, ahora voy a separar esto en dos para que quede más claro lo que voy a hacer. Tengo que cero es menor que valor absoluto de x menos 2 y al mismo tiempo valor absoluto de x menos 2 es menor o igual que uno. Pero el valor absoluto por definición siempre va a ser un término positivo. Entonces esto va a ser que 0 mayor que x menos 2 y este 2 que está restando pasa al otro lado sumando y rápidamente obtengo mi primera respuesta. X tiene que ser un número más grande que el 2. ¿Sí? Acá de aquí yo pasé y eliminé ese valor absoluto porque aquí esto está mayor que cero. Propiedad de los valores absolutos. En este otro caso, tengo que trabajar con más cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resuelvo una inecuación con valor absoluto? Aplico las propiedades. En este caso, la propiedad de la forma que me sirve es una propiedad de la forma siguiente. Si tengo el valor absoluto de A menor o menor o igual que B, esto equivalente es menos B menor que A
menor que B. Esa es la propiedad. Esa es la propiedad que me permite resolver los valores absolutos de manera rápida. Y por tanto, esta inecuación con valor absoluto me queda eso que está ahí. El 2 que está al centro restando a la x, pasa al otro lado sumando. Entonces te queda menos uno más 2 1 2 más uno 3. Y aquí obtuve mi segunda solución. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta el momento, todo lo que hemos hecho hasta el momento, voy a subir acá un poquito el ejercicio para que recordemos qué es lo que estamos haciendo, no nos perdamos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo hasta el momento es ver qué expresión yo tengo aquí, ¿cierto? ¿Qué expresión yo tengo ahí? Entonces, yo quiero saber esto, ojalá en notación de intervalos, porque ahora tengo que, como tengo un i, tengo que intersectar esta solución con esta. Debo intersectarla, ¿cierto? ¿Cómo la intersecto? Vamos a establecer nuestro eje real, vamos a buscar los puntos, ¿cierto? Que me cambian los intervalos. Por acá tengo el número uno, el número 2 y el número 3. Entonces, esta solución, vamos a pintarla de color amarillo, me está diciendo que son los x más grandes que el 2. Ubico el 2 sin pintar, porque la desigualdad es estricta, y se va para allá. Entonces, esto vendría a ser en color amarillo, que representa mi solución uno. Por otro lado, tenemos que también colocar nuestra solución número 2, que la vamos a hacer con color azul, y en este caso sería entre el uno y el 3 se pintan los puntos, porque la desigualdad no es estricta en este caso, y vendría a ser esta zona que está acá, ¿cierto? Es decir, la pintamos con color celeste. Como estamos intersectando, tenemos que ver en qué parte ambas soluciones están juntas, y claramente lo que tienen en común es lo que acá podemos ver que está entre el 2 y el 3. Entonces, con todo lo que hemos hecho hasta el momento, ¿qué es lo que hemos logrado? Es que mi conjunto A, que era el conjunto original que tenía una regla más o menos extraña, ¿cierto? Que yo no podía visualizar tan claramente al inicio. Ahora, este conjunto A, con todo lo que acabo de hacer, me doy cuenta de que en esencia es el intervalo abierto en 2, cerrado en 3. Y ahora que tengo la estructura de A, puedo visualizarlo claramente en un intervalo. Ahora puedo empezar recién a buscar si he acotado superiormente, inferiormente, supremos, máximos, ínfimos, mínimos. Entonces vamos a hacer eso. Tengo mi intervalo A. Entonces el intervalo A, puedo dibujarlo aquí en chiquitito. ¿Quién es mi conjunto A? Es abierto en 2, cerrado en 3. Nosotros ya lo tenemos arriba, ¿cierto? Pero acá lo estoy dibujando en limpio para que no se ensucie con la unión de intervalos anteriores, con la intersección anterior. Entonces acá claramente estamos viendo ahí quién es mi conjunto A, ¿cierto? Eso que tenemos acá en color negro. ¿Será acotado superiormente? ¿Qué significaba eso?
¿Hay algún número que sea más grande que cualquier elemento de mi conjunto? Y yo lo veo, lo puedo visualizar, ¿cierto? Toda esta franja roja que acabo de yo de pintar va a ser más grande que cualquier elemento que esté aquí en mi conjunto. Entonces, el conjunto de las cotas superiores, ¿quién va a ser? Desde el 3, porque el 3 también es más grande o igual que todos los elementos de mi conjunto hasta el más infinito, ¿cierto? En este conjunto está el 3, el 4, el 5, el 6, todos los números más grandes o iguales al 3. Incluso puede ser, ¿cierto? El 3,1 o el 3,0001 también puede ser. Entonces aquí yo tengo mi conjunto de las cotas superiores. ¿El conjunto tiene supremo? Puede ser que no lo tenga. En este curso, ¿lo tendrá? La respuesta es sí, porque ¿quién era el supremo? Eso es lo que yo debo recordar. El supremo es el menor de las cotas superiores. Entonces, si yo acá tengo quiénes son las cotas superiores, ¿cuál es el más pequeño de todas estas cotas superiores? El 3. Por tanto, el supremo es 3. ¿Tendrá este conjunto un máximo? ¿Quién era el máximo? El máximo de un conjunto va a ser el supremo, va a ser el mismo número del supremo, siempre y cuando el supremo sea parte de mi conjunto original. En este caso, el supremo es el 3. ¿El 3 es parte de mi conjunto? Sí, porque el 3 está cerrado. El 3 es parte de mi conjunto. Entonces, como el 3 es parte de mi conjunto, en este caso el máximo va a ser 3. Y ahora vamos a repetir lo mismo, pero hacia el otro lado, es decir, con las cotas inferiores, con el ínfimo y con el mínimo. Entonces, lo vamos a desplazar hacia abajo para seguir viendo el dibujito, pero no importa cuál uno haga primero, ¿cierto? Hay que hacerlas todas. Entonces, seguimos preguntándonos en nuestra búsqueda de los axiomas de completitud. Este conjunto A tendrá cotas inferiores. ¿Cuáles son esas cotas inferiores? ¿Cuál es el conjunto de todas las infinitas posibles cotas inferiores? Como en este caso, las cotas inferiores son números más pequeños que cualquier elemento de mi conjunto, más pequeño que mi conjunto está el uno, el 2, perdón, el uno, el cero, el -1, el -10, ¿cierto? Más pequeño que cualquier elemento que esté aquí. De hecho, más pequeño también puede ser el 1,9. El 1,9 es más pequeño que el 2, ¿cierto? Pregunta, el 2, en este caso me doy cuenta que no pertenece a mi conjunto. ¿Será una cota inferior? La respuesta es que sí. El 2 es más pequeño o igual a todos los elementos de mi conjunto. No importa si pertenece o no pertenece. El 3 pertenecía a mi conjunto y era una cota superior.
En este caso, el 2 no pertenece a mi conjunto, pero también es una cota inferior. ¿Ok? Puede, por eso hay que analizarlo siempre caso a caso. Profe, pero el 2 es abierto, no es cerrado. En el conjunto es abierto, pero es una cota inferior. ¿Sí? Entonces, el conjunto de cotas inferiores considera el 2 cerrado, porque el 2 también es una cota inferior, independiente de que el conjunto sea abierto o cerrado. ¿Ok? El ínfimo ahora de mi conjunto A. ¿Cuál era el ínfimo? El más grande de las cotas inferiores. Entonces, dentro de todas estas posibilidades, ¿cuál es el más grande? El 2, aunque no pertenezca a mi conjunto. Aunque no pertenezca a mi conjunto, es una cota inferior y por tanto el más grande de todas las posibles cotas inferiores va a ser el 2, aunque no pertenezca a mi conjunto. Entonces, ¿dónde va a cobrar la relevancia de si pertenece o no pertenece al conjunto? Va a ser acá, en el mínimo. ¿Cuál es el mínimo en este caso? El mínimo va a ser el mismo valor del ínfimo siempre y cuando el ínfimo sea parte de mi conjunto. El ínfimo, que es 2, no pertenece a mi conjunto, porque el conjunto me está diciendo que el 2 es abierto. Por tanto, en este caso, mínimo no hay. Entonces, ahí es donde entra la diferencia a considerar si el elemento va a ser parte o no de mi conjunto. ¿Ok? Entonces, volviendo a recapitular, el 2 efectivamente no pertenece a mi conjunto, pero sí que sí es una cota inferior. Y por tanto, sí pertenece a mi conjunto de cotas inferiores. Pero donde no va a pertenecer es que no hay mínimo, porque no pertenece esa cota inferior, que es la más grande, es decir, es el ínfimo, no pertenece al conjunto y por tanto no va a ser un mínimo. Ahí es donde uno hace la diferencia. Entonces acá voy a juntarlo con lo que ya habíamos hecho antes, ¿cierto? Tenemos los 6 elementos que uno en general busca cuando hace este tipo de ejercicios de completitud: cotas inferiores y superiores, ínfimo mínimo, supremo máximo, y nos falta una última cosita que verificar, y acá lo voy a anotar con signo de pregunta. ¿Será el conjunto A un conjunto acotado? Entonces la respuesta efectivamente es que sí. ¿Y cuál era la condición necesaria para que este conjunto sea acotado? Que tenía que ser acotado inferiormente y al mismo tiempo tenía que ser acotado superiormente. Como existe el conjunto de las cotas superiores y el de las cotas inferiores, entonces el conjunto efectivamente sí va a ser acotado. En resumen, recapitulando el ejercicio completo, independiente de la estructura de cómo puedan ustedes verse el ejercicio, en este caso era una inecuación de segundo grado la que estaba acá como una regla. Más allá de eso, uno tiene que tomar la regla, resolver el ejercicio como tal, en este caso resolvimos la inecuación de segundo grado, y logramos escribir el conjunto como un intervalo, o en el mejor de los casos, esto en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, como una unión de intervalos o como unión de intervalos y puntos. Y una vez yo tengo una estructura de esta naturaleza, yo puedo hacerme un dibujito, como el que está acá en negro, chiquitito, para orientarme,
¿cierto? Y básicamente con este dibujo ver, hay cotas superiores, hay cotas inferiores, cuál es la más grande o la más pequeña de ellas, ¿cierto? Y con eso establezco toda la información que yo ando buscando aquí, ¿cierto? Y con eso acaba el ejercicio. Que se alcance a ver todo el análisis de manera completa. ¿Dudas? ¿Quedó más o menos clara la idea? ¿Se entiende por qué o se entendió por qué el 2 era ínfimo y acaba cerrado, independiente de que aquí está abierto? ¿Sí? Ya, excelente. Eh, bueno, vamos a continuar entonces aquí con respecto a los temas de completitud. Los otros ejercicios se hacen más o menos de manera similar, ¿cierto? Claramente hay que ver cuál es la intervalo solución de toda esta cosa que está acá, cuál es el intervalo solución acá de esta cosa que está acá, ¿cierto? Esta es una ecuación de orden superior, se hace igual. Entonces, más allá de cuál es la forma que tengan estos intervalos, perdón, más allá de la forma de cuáles tengan estos conjuntos, lo que tenemos que hacer, eso es lo que quería decir, es llevarlo a una forma de intervalos. Y cuando lo llevamos a forma de intervalos, es cuando vamos a poder hacer lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Es decir, esto. Porque viéndolo acá, es bastante difícil, por no decir imposible, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el supremo? ¿Cuál es el máximo? Está muy difícil de ver. Hay que es necesario llevarlo. Entonces, estos otros dos, ¿cierto? Quedan de ahí de tareita. Esto ya sabemos cómo resolverlo. Lo hemos resuelto en clase varias veces. Entonces, eh, es para seguir practicando. Con ello, ups, nos pasamos ya ahora a la siguiente unidad, que es la de los planos cartesianos. Entonces, comenzamos más o menos suavecito, recordando, ¿cierto?, algunos elementos de los planos cartesianos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Buscamos comprender, identificar, graficar rectas, circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas y resolver algunos problemas que se relacionan a este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa era el plano cartesiano? Entonces, el plano cartesiano es en esencia un sistema de referencia, ¿cierto? Que junta dos rectas que son perpendiculares entre sí. Las rectas se cortan en un punto común que se conoce como origen, ¿cierto? Acá se denota con el símbolo teta, también puede ser con un cero. Entonces, las rectas son horizontales y verticales. Normalmente puede estar rotada, pero en el caso más común y más sencillo, ¿cierto? Son horizontales y verticales. La horizontal se conoce como las abscisas, el eje X. Las ordenadas son las que corresponden al eje Y o al eje vertical. Entonces, en el eje de las abscisas, es decir, en el eje X, se ordenan de menor a mayor, de izquierda a derecha, mientras que en el eje vertical se ordenan de abajo hacia arriba. Es decir, si nosotros lo visualizamos, ¿cierto?
Eh, tenemos acá algo de esta forma, ¿cierto? Acá tenemos nuestro plano cartesiano. Eh, acá tenemos el eje X, al eje Y. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir dividiendo el tema de los números, ¿cierto? Números negativos, negativos. Acá el origen, el cero. Números positivos, números negativos, números positivos. En términos general, el conjunto del plano cartesiano se denota así, x, y. Esto viene a representar el conjunto R2, ¿cierto? El plano, primera componente, segunda componente. Además, notamos que el plano se divide en cuadrantes, entonces este va a ser el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Cada uno de estos cuadrantes tiene una definición algebraica, ¿cierto? Pero básicamente son los que están ubicados en esas posiciones. ¿Y cuál es esa definición algebraica? Es la que nosotros vemos acá. Primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante respectivamente. ¿Quién es el eje X? ¿Quién es el eje Y? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros visualizamos en nuestra gráfica, pero ahora escrito en notación de conjunto. Y un poco, ¿cierto? Lo que tenemos ahí. Estas son cosas que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Pero nunca está de más volverla a recordar. Comenzamos recordando ya algunas formulitas. Distancia entre dos puntos. Tengo dos puntos. Punto A, el punto B. Acá tengo el punto A, acá tengo el punto B. ¿Cómo yo calculo la distancia entre A y B? Es una formulita, nada más. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? La tengo acá abajo. Que básicamente, ¿cómo se obtiene esa fórmula? Acá el dibujo me está dando una pista. Tengo aquí un rectángulo. Por tanto, esto se hace con Pitágoras. Si se dan cuenta, es muy similar a Pitágoras porque lo es, ¿cierto? Acá tengo la hipotenusa, que es la distancia, y finalmente acá tengo la distancia del eje X, la distancia del eje Y. ¿M? Pitágoras. Entonces, es una fórmula que se la pueden aprender de memoria o la relación con Pitágoras para aprendérsela de memoria. Pero hay que saber, ¿cierto? Propiedades de la distancia. La distancia siempre va a ser valor positivo. En el caso en que la distancia sea cero, significa que los puntos que estamos midiendo son el mismo. No hay distancia que medir. Si yo mido de A a B, es lo mismo que medir de B a A, y además cumple una propiedad que es la desigualdad triangular, ¿cierto? Si yo mido entre A y B, va a ser lo mismo va a ser más chico que medir entre A y C y C y D. Entonces, si lo quieren visualizar gráficamente, aquí yo tengo la distancia entre A y B, esa es la distancia. Me está diciendo que esto va a ser más chico que si yo mido la distancia entre A y C a D, ¿cierto? Si yo sumo esta más esta, claramente va a ser más grande que la que está en azul. Desigualdad del triángulo. Similar a las propiedades del valor absoluto, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque el valor absoluto
es justamente una distancia. Entonces, estas propiedades son muy similares a las propiedades del valor absoluto. El valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿cierto? Va a ser cero siempre y cuando lo que está dentro sea cero. Son propiedades muy similares, porque el valor absoluto es una distancia. Vamos a terminar con este ejercicio, ¿ya? Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces vamos a resolver este para ir finalizando. Uy, perdón. Entonces ahí un segundito para que lo copien y resolvamos. No se olviden, ¿cierto?, de la lista. Voy a volver a compartir la lista. Profe, la lista no se puede editar por si acaso. No me puedo poner presente. Si no se puede poner presente es porque probablemente usted está metiéndose desde un dispositivo móvil. ¿Será eso? ¿Está desde el celular o la tablet? Sí, profe, desde el celu. Claro. En ese caso hay que descargar la aplicación, ¿ya? Pero lo arreglamos al tiro. No me deja, no me deja compartir. Dame un segundo, está medio lento esta cosa. Ya. Aquí tengo la lista, ¿cierto? Ustedes la están viendo. Entonces voy a mencionar a las personas que no están. Ojo, a las que no están. Si no los menciono es porque ya están presentes. Y si están, se activan el micrófono, ¿cierto? Y me dicen, profe, si estoy. Manuel Aguilar, Benjamín Cáceres, Sergio Danún, Presente. Fernanda Ferrada, Juan González, Máximo Matamala, Gerardo Molina, Juan Pablo Márquez, Emanuel Méndez, María José Peso, Renato Pradena, Matías Reyes, Belén Ruiz, Martina Soto, Nicolás Tapia. Presente, Nicolás, sí. ahí está, listo, Nicolás. Listo, entonces estamos todos ya, ¿cierto? Ustedes están viendo conmigo la pantalla, entonces todos los que estamos aquí estamos presentes. Nadie falta por registrarse aún, excepto obviamente las personas que por algún motivo no pudieron ingresar, aunque no hay problema porque después esto va a quedar grabado, entonces no hay problema. Pero por lo menos tenemos ya la asistencia verificada. Vamos a resolver eso entonces, como le digo, resolviendo esto, finalizamos. Esteban, eh, sí, Esteban, Esteban Recabarren, está presente, no se preocupe, ¿ya? Así que no, si no, si, claro, no me escuchó porque ya estaba presente probablemente, así que tranquilo por ese aspecto, Esteban, ¿ya? Excelente, gracias.
Bien, entonces, ahora sí que sí, vamos a esta última partecita. Tengo un ejercicio que me piden hacer dos cosas, ¿cierto? En el primero me pide graficar puntos en el plano cartesiano y la segunda parte me pide verificar qué tipo de triángulo será el que se forma al unir los puntos. Pero vamos con calma primero. Tenemos que graficar los puntos A, B y C. Entonces, si nos ponemos a graficar, para ello necesitamos, ¿cierto? En primer lugar, obviamente, dibujar nuestro plano cartesiano. Entonces dibujamos nuestras dos rectas, X, Y, y comenzamos a ubicar los puntos. El punto -3, -1, correspondiente aquí a la letra A o al punto A, tengo que, para poder graficarlo, si nosotros tenemos que aquí el origen, ¿cierto? Ubicamos 3 unidades hacia la izquierda y una unidad hacia abajo, -1. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Esta es la primera componente, la segunda componente. Entonces, 3 unidades hacia la izquierda, acá una unidad hacia abajo y nos movemos en línea perpendicular, ¿cierto? Algo así. Y por tanto, es donde se juntan estas dos líneas. Esta la podemos hacer imaginariamente, ¿cierto? De hecho, la vamos a borrar inmediatamente. Donde se juntan estas dos líneas, es decir, acá, es donde va a estar el punto A. Entonces, esa es la forma en cómo ubicamos los puntos, ¿cierto? Entonces, estas líneas rojas solamente me sirven de orientación. 3 unidades hacia la izquierda, una unidad hacia abajo, porque justamente es lo que me indica el punto A. El punto B me dice 0 unidades en la primera componente, es decir, no se mueve horizontalmente, pero 5 unidades hacia arriba. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto B está más o menos aquí. El punto C, 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3. 2 unidades hacia arriba, entonces acá cuento 1, 2. La misma historia, hago dos líneas perpendiculares y donde se intersectan es donde va a estar, en este caso, mi punto C. Estas líneas rojas son solamente orientativas, no es necesario denotar. Entonces ahí he logrado graficar los puntos A, B y C en otro plano cartesiano, ¿cierto? No creo que haya esto sea algo muy difícil de comprender. Leéis números negativos hacia la izquierda y hacia abajo, los números positivos hacia la derecha y hacia arriba. Entonces con eso completado la letra A. El ítem B me pregunta qué tipo de triángulo se forma. Entonces voy a unir acá S, S y S. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Cierto? Es un triángulo según la longitud. ¿Cuáles son? Los puedo clasificar de tres tipos: equilátero, isósceles o escaleno. Equilátero, los tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Escaleno, ningún lado igual. ¿Cómo puedo saber yo eso? Con el dibujo podría hacerme una idea, pero acá el dibujo yo lo estoy haciendo a escala. Entonces, no puedo tener precisión del dibujo. Es más, un dibujo nunca va a ser garantía, porque yo podría hacer esto que está aquí y este que está aquí. ¿Son exactamente iguales? Puede ser, pero si yo me acerco lo suficiente, tal vez aquí hay una pequeña milésima más pequeño que el otro, ¿cierto? Entonces, no son iguales. Un dibujo nunca va a ser garantía. ¿Cómo calculo eso? Aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, voy a pegar mi dibujito, lo voy a mover un poco hacia la izquierda, de hecho lo voy a hacer un poco más pequeño, como ya lo dibujamos, dejémoslo acá al margen. Y ahora voy a entrar a calcular la distancia entre el punto A y el punto B, es decir, esta distancia. ¿Cómo calculo la distancia? Tengo que recordar
Lo vamos de hecho a anotar arribita en rojo. ¿Cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? La distancia entre un punto X y un punto Y va a ser x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Es decir, la segunda componente de x menos la primera componente de x al cuadrado más la segunda componente de y menos la primera componente de y al cuadrado. En nuestro caso, en este ejercicio, tenemos que la distancia entre a y b, ¿quién será? ¿La raíz cuadrada de quién? La primera componente de x. Entonces, si yo tengo acá, estoy acá en la parte de arriba de mi ejercicio. Este va a ser x1, este va a ser x2, x1, x2. Este va a ser y1, y2, y1, y2. Ojo, yo podría, y acá yo lo estoy escogiendo porque yo quiero, podría haberlo hecho al revés. Este va a ser x2, este va a ser x1. No hay problema. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que si este va a ser x1, este tiene que ser y1. Y este va a ser y2. Es decir, x2 y 2 tienen que ser del mismo punto. X1 y 1 tienen que ser del mismo punto. Entonces, si yo lo quiero, puedo colocar cualquiera va a ser mi x1 y mi x2, pero el y1 está relacionado con el x1, el y2 está relacionado con el x2. Eso sí es importante. Pero ¿cuál es cuál? Yo escojo. Listo. Ya habiendo identificado eso, reemplazamos nuestra fórmula. Entonces me va a quedar x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Perdón. Ahí. Esa es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Calculo su distancia. Acá me va a quedar 0 menos 3 al cuadrado, 9. Acá me queda menos con menos es más. 5 más 1, 6 al cuadrado. Entonces desarrollo 6 al cuadrado son 36 y 36 más 9, 36 más 9, 45. La raíz de 45 no es un número exacto, entonces lo puedo dejar así y esa va a ser la distancia entre dos puntos. Ahora, exactamente el mismo ejercicio tengo que repetirlo para en dos situaciones más. Tengo que calcular la distancia entre A y C, porque nosotros acá, voy a ocupar mi dibujo acá arribita, ojo, esta distancia es esta. Entonces me falta calcular entre A y C y me falta calcular entre B y C. Entonces calculo ahora entre A y C. Me faltaría calcular la distancia entre B y C y aplico la fórmula que es exactamente la misma. ¿Cómo va a quedar la fórmula en este caso? La distancia entre A y C, vamos a borrar acá. Entonces estoy calculando ahora la distancia entre A y C. Este va a ser x1, este va a ser x2. Este va a ser y1, este va a ser y2. Y con los valores que tengo acá, entonces, reemplazo mi fórmula. Me va a quedar la distancia entre A y C, x2, que es 3, menos x1, menos 3. Y todo esto, ¿cierto? Al cuadrado. Más, y ahora repito con y. Me va a quedar y2, sería en este caso, ¿cierto?
2 menos uno al cuadrado. Y hago las operaciones, ¿cierto? Acá esto me va a quedar menos con menos es más. 3 más 3 son 6 al cuadrado más. Menos con uno es uno. 2 más uno 3 al cuadrado. Y eso lo puedo hacer con mi calculadora y me va a dar mi resultado final. 36 más 9 raíz de 45. Excelente, esa es la distancia, me dio lo que me dio. Me falta repetir para el último caso. Entonces borro acá arriba. Quiero calcular la distancia entre B y C. Esta va a ser x1 y 1, x2 y 2. Entonces aplico la fórmula de la distancia. x2, 3 menos x1, subo ahora, y 2 menos y1 sería 2 menos 5. Hago las operaciones respectivas. El primero me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9. El segundo me va a quedar menos 3 al cuadrado, que también es 9. Y 9 más 9 raíz de 18, que no la conozco exacta, queda así también. Entonces con eso ya podemos concluir el ejercicio. Nos damos cuenta que la distancia que tenemos acá de color rojo me dio 45, la que tenemos de color azul me dio 45, perdón, raíz de 45 en ambos casos, ¿cierto? Y la de amarillo me dio raíz de 18. Como dos distancias tienen el mismo valor y la tercera es distinta, entonces, ¿qué concluimos? El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Porque hay dos distancias que miden exactamente lo mismo. Y con eso acaba el ejercicio. Me voy a alejar un poquito, ¿cierto? Para que se vea el análisis completo. Y ahí está. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Excelente. Bien, entonces como les decía, lo vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Mañana, ¿cierto? Vamos a ver un par más de ejercicio ahí. Vamos a ir trabajando según vayamos viendo mañana algunos temitas precisos, ¿cierto? Entonces, eso, por el día de hoy, hasta acá quedamos. Cuídense, chiquillos. Nos vemos mañana por Zoom nuevamente. Y pasado mañana, Profe, que tengo una duda el sobre el jueves, control del jueves. ¿sí? ¿El control va a ser en pareja o en grupo? ¿Y se puede llevar una hoja de ayuda por si acaso? Sí, a ambas respuestas sí. En grupo y se puede llevar una escrito por usted. Vale, vale, vale. Eso es, gracias. Súper. Bien, nos vemos entonces el día de mañana en versión telemática nueva. Abrazos, chiquillos. Chao, chao.